Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Queriendo saludar a cada uno de ustedes, queridos verdaderos discípulos del Señor, hoy sábado 21 de mayo, tenemos la palabra abierta en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 13. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Venciendo las pruebas. No quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. De ese modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Igualmente, todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon. Por eso, no adoren ustedes ídolos como algunos de ellos lo hicieron, según dice la Escritura. La gente se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. No nos entreguemos a la prostitución, fornicación, como lo hicieron algunos de ellos, por lo que en un solo día murieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como algunos de ellos lo hicieron, por lo que murieron mordidos por las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como algunos de ellos murmuraron, porque el ángel de la muerte los mató. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para lo que vivimos en estos tiempos. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Tenemos aquí una orientación muy importante para todos nosotros y es conocer la historia, la Biblia y especialmente lo que está reflejando el Antiguo Testamento sobre experiencias que los israelitas tuvieron con Dios, y especialmente nos está mostrando la salida de Egipto, que atraviesan el Mar Rojo en un milagro de parte de Dios, y aquí expresa que fueron bautizados bajo esa nube y ese mar, diciendo que estaban prácticamente muertos y muriendo a la esclavitud y saliendo a la verdadera libertad que Dios les daba. Ellos estuvieron teniendo experiencias muy importantes, dentro de ellas el poder comer el maná, que refleja el alimento que Dios les daba, y es un alimento, podríamos decir, como espiritual, o la bebida que tuvieron con la roca que se abría para dar agua, y esa roca la está reflejando como si fuera Cristo, que es el que llena nuestras vidas ahí. Pero hay que tener cuidado que nosotros, manifestado Dios tan grandemente, comencemos a tener, permitir la tentación y dejar que nuestra mente se llene de deseos malos y de desear cosas que no convienen. Y así nos dice la Escritura, que ellos dañaron su vivencia con Dios y comenzaron a vivir a través de la murmuración, de la situación, de lo que tiene que ver con la promiscuidad, la idolatría, y Dios tuvo que cortarlos y a algunos quitarles la vida en el propio desierto por causa de su rebeldía, de sus pecados. Y como queriendo el apóstol Pablo decir, se han escrito para advertir,
cómo Dios puede tratar cuando nosotros permitimos una rebelión, una rebeldía, apartarnos de parte del estilo de vida que debemos tener, porque estas son advertencias que nos está dando Dios para los últimos tiempos. Así que qué bendición que usted conozca de Cristo y conozca el perdón de los pecados y reciba las buenas nuevas de la comunión con Dios a través de Jesucristo y la gracia de las bendiciones del trono de la gloria que está el Padre y las ricas manifestaciones del Espíritu Santo. Pero tenga cuidado, manténgase firme, porque como dice la Escritura, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces hay que cuidarnos con quién nos relacionamos, con quién hablamos, cómo manejamos el tiempo, los talentos, los recursos y que estén entregados para la gloria de Dios. Y si nosotros, el Señor nos está evitando que tengamos pruebas terribles, y cuidarnos, que significa no aceptar, porque ya tenemos experiencia de otros, no tenemos que tener vivencias de experiencias de caída, de golpes y de heridas, sino que miremos que estas situaciones de pecados y de tentación y de provocación pueden llegar a su vida, y usted debe resistirlo, esas pruebas, y mantenerse en la comunión con Dios hasta que en realidad pueda salir de ese momento difícil. Una pregunta que vale la pena es: ¿qué pasaría si no vivo conforme a la palabra de Dios después de haber sido salvo por gracia? Que puede suceder lo que nos está narrando el apóstol Pablo con años atrás de la nación de Israel, que perecieron muchos en el mismo desierto cuando iban camino a la salvación y a la vida buena. ¿Cuál es la prueba que debo soportar pidiendo al Señor que me muestre la salida? Las pruebas son tal vez momentos difíciles, situaciones adversas que pueda tener una situación como hoy, puede ser, o en estos días, pero usted tiene que confiar en que Dios lo va a sacar. Pero también viene la provocación hacia el pecado, y usted y yo no debemos de ceder en ninguna manera, sino que encontremos una salida con la comunión con Dios y en verdadero arrepentimiento. Al mirar aquí el ensayo dice: tal como soy, Señor. Nos dice que Charlotte Elliott vivió inmersa en la desesperanza a partir de los 30 años, cuando una enfermedad la dejó cuadraplégica. Allí el pastor Henry Malan la fue a visitar, pero Charlotte no escuchó ni una sola palabra de lo que él decía, porque era como un eco que golpeaba el aire. Entonces el pastor Malan comenzó a hablar de poesía, ya que sabía que a ella le interesaba este tema. Cuando él sintió que había captado la atención de Charlotte, le dijo: todos sufrimos, pero Dios solo nos da aflicciones que podemos superar, y usa a quienes superan victoriosamente estos sufrimientos para su gloria. Dios desea aceptarle tal como está ahora, débil e incapaz de hacer nada. Charlotte agitó su cabeza preguntándose: ¿cómo es posible que Dios utilice a alguien como yo, que no pueda ni controlar su propio cuerpo? Pero un día, lo que le había dicho el pastor comenzó a resonar una y otra vez en su mente. Era el amor de Dios tocando su corazón, y ella aceptó su llamado. Más adelante, escribió un poema en el que confiesa su amor por Dios. Es un himno que la cristiandad lo ha expresado tantas veces: tal como soy. Y dice: tal como soy, sin esperar quitar la mancha del pecar. Oh, pon tu sangre sobre mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, con mi aflicción, mis dudas y mi tentación, con los conflictos que hay en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Dios, que nos acepta con todos nuestros defectos y pecados, no permite que vivamos ninguna prueba que no podamos soportar. Él jamás nos ignora. Así que digámosle al Señor en una oración: Señor, tú eres la roca espiritual. Perdóname por haberme enfocado en lo que podía recibir en ti, siendo ingrato de tu fidelidad. Deseo aprender de la historia de Israel para no caer en la murmuración contra ti ni en el libertinaje.
Cúbreme con tu gracia para agradar tu corazón con mi devoción y mi testimonio de vida. Amén. Viva en victoria. Bendiciones. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.